Doctor, bueno, siempre en los feriados hay sorpresas, ¿no? Yo decía el viernes que nos fuimos de feriado, porque era fin de semana y el lunes 10 de agosto. Alguna cosa va a pasar. Ya nos tiene acostumbrado este régimen. Pero bueno, ha sido un convenio finalmente, pero el gobierno no lo hace como que es un convenio cuando dan una rueda de prensa. Lo veíamos al señor Reinberg, salió a hacer acusaciones, salió a decir que hay salas espejo en las cámaras de videovigilancia de la capital de la República, pero lo sorprendente de todo esto es que esas cámaras funcionan en el mismo edificio del ECU 911. ¿Cómo entender lo que hace el gobierno, doctor Mauro Andino, después de que firma el convenio? Casi que entran como a allanar las cámaras de videovigilancia. Realmente este es el gobierno del espectáculo, del show circense, ridículo, y por supuesto han hecho de la política un ejercicio de entretenimiento permanente y de un entretenimiento burdo, porque lamentablemente todo lo que hacen está direccionado para confundir a la opinión pública, para disuadir a la gente de los verdaderos problemas y de las auténticas necesidades que tienen que resolverse por parte del régimen. Lo que presenciamos el día de ayer fue un acontecimiento más de esta naturaleza. Por eso es que anuncian con bombos y platillos que supuestamente han recuperado el control de las cámaras de videovigilancia de la capital, cuando estas cámaras siempre han estado coordinadas, monitoreadas por el sistema del ECU 911. Y el ECU 911, ¿bajo quién está administrado? Bajo el gobierno central, pues. Bajo el gobierno que ellos dirigen, que el gobierno de Noboa controla. Es decir, en palabras simples, casi que se terminan allanando a ellos mismos. Y en la práctica terminan por afirmar que recuperan el control de las cámaras de videovigilancia que ya manejaban ellos. Por eso es tan ridículo todo este espectáculo que montaron el día de ayer. Y lo que hay que señalar es que al final del día se dilucida toda la verdad. La gente puede apreciar lo que en verdad había sucedido y el alcalde de Quito termina por desmentirles con esa explicación detallada, clara, en la que se señalaba que todo este evento que se suscitó fue resultado de un acuerdo previo que tenía que materializarse en ese momento, que era un convenio en el ámbito de seguridad, pero que el gobierno, claro, quiso posicionar la idea ante la gente de que supuestamente las cámaras habían sido mal utilizadas para actividades de espionaje y barbaridades que no tienen ningún sentido. Claro, ¿y cuál es el trasfondo de esto, doctor Mauro Andino? ¿Por qué el gobierno actúa de esa manera? Estimado Jaime, no sé si me escucha bien porque parece que me quedé congelado. Le decía, ¿cuál es el trasfondo de todo lo que ocurrió en este tema de las cámaras de videovigilancia de la capital de la República? Perfecto, ahí regresé, mi imagen se había congelado por un momento. Le escuché perfectamente. Yo creo que hay un trasfondo político, Jaime, eso es indiscutible. Hay un interés claramente electoral, estamos a las puertas de las seccionales. El gobierno sabe que no tiene legitimidad política, que ha perdido capital electoral y que el apoyo ciudadano cada vez es más exiguo, cada vez es más ínfimo. Consecuentemente, a lo que recurren es a este tipo de estratagemas para desviar la atención, para confundir a la opinión pública. Y por supuesto, Quito es uno de los territorios que más les interesa intentar ganar, así sea a la fuerza, así sea a la brava. Enhorabuena, parece que ya se ha calificado la candidatura de Pavel Muñoz y al estar ya calificada, pues evidentemente es una candidatura en firme y es una candidatura que estará en la papeleta electoral de cara a las elecciones de noviembre de este año. Pero eso no quita
que dejen de aplicar este tipo de tácticas y de acciones tan perniciosas y tan sucias, que lo que buscan, insisto, es confundir a la ciudadanía, posicionar en este caso puntual la idea de que se han estado desarrollando actividades de espionaje en vez de precautelar la seguridad, la integridad física, la vida de los quiteños, en vez de cuidar la propiedad privada de los ciudadanos y de las ciudadanas de la capital. Eso es lo que pretenden instalar. ¿Para qué? Para tratar de sacarle un rédito político de cara a las seccionales de noviembre de este año. Parece que les preocupó la cantidad de convocatoria que tuvo el día de la inscripción de la candidatura de Pavel, ¿no? Porque sí vimos una convocatoria multitudinaria. Seguramente eso les movió el piso, les dejó bastante confundidos, absortos y preocupados. Y claro, eso provocó que tengan este tipo de reacciones. Pero yo quisiera insistir en algo que lo hemos abordado durante varias veces en su programa. Este es un gobierno que no respeta las reglas democráticas. Es un gobierno que no compite en igualdad de condiciones. Es un régimen que le gusta ganar de forma sucia, ruin. Y estas prácticas lo demuestran. Si no es proscribiéndote a través del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral, entonces es encarcelándote a través del uso arbitrario, abusivo de la Fiscalía, de la Administración de Justicia, o en este caso a través de tácticas espurias para confundir a la opinión pública, posicionando mentiras, posicionando narrativas falsas, dañando la reputación de los adversarios. Pero en general, en términos muy generales, este no es un gobierno, ni el partido oficialista, me refiero a ADN, no son espacios institucionales o estructuras organizativas que compitan limpiamente, sino que están acostumbrados a ganar de forma sucia. También usan la maquinaria del Estado para sacar ventaja, repartiendo bonos, entregando cosas, violentando cualquier principio ético, moral de la administración pública y usando esa maquinaria del Estado para poder imponerse de esta manera a sus adversarios. Y esto creo que es un tema que hay que decirle constantemente a la gente para que sepan que esta no será una elección transparente ni equilibrada, sino que estamos enfrente de un proceso democrático donde no hay garantías de equilibrio, donde no hay garantías de que se respete la voluntad popular y donde existe un contendor que en este caso es el gobierno con su movimiento oficialista ADN que saca ventaja desproporcionada, abusiva, perjudicando no solo a los adversarios, sino perjudicando la voluntad popular que se vaya a expresar en las urnas. Hace pocos días el presidente de la República dio una entrevista a un medio, no me recuerdo cuál medio era, pero justo él habló del tema del cambio de la fecha de las elecciones, ¿no? Aunque la presidenta Tamain decía que no era que se cambiaban las elecciones, sino era un adelanto de votaciones. Bueno, de esa manera trataba de confundir a la gente. Pero él decía en esa entrevista que él habló con el Consejo Nacional Electoral, les planteó para hacer el cambio de las elecciones al mes de noviembre y por eso aceptó el Consejo Nacional Electoral. Eso casi que lo devela a él como que él fue el que hizo todo lo que tenemos ahora, que las elecciones ya no son en febrero, sino en noviembre de este año. Esto devela que la científica no solo era la señora Diana Tamain, pues, sino también el presidente Daniel Noboa. Y esto contradice todas las proyecciones de la ciencia y de los especialistas en la materia que sí advierten que los mayores problemas del fenómeno del Niño se darán entre octubre y diciembre de este año. Es decir, que la decisión de haber adelantado elecciones es peor todavía que lo que se hubiera dado en febrero del próximo año, tal como estaba previsto el calendario electoral inicialmente. Pero ellos son muy hábiles también para usar esta clase de eufemismos, ¿no?
Cuando despedían a gente del sector público, el hoy candidato a la alcaldía de Quito decía que no eran despidos, sino desvinculaciones. La señora Tamaín decía que no era adelanto de elecciones, sino cualquier otra cosa, menos eso, y utilizan una serie de palabras y de retóricas vacías para tratar de darles otros significados a los hechos, cuando en la práctica terminan siendo lo que la gente entiende y lo que la gente advierte, lo que la gente termina por entender en la práctica con los hechos concretos, fácticos. Esto refleja la interferencia del presidente de la República en otra función del Estado. Él termina por confesar aquello. Él termina por reconocer que la decisión del Consejo Nacional Electoral no fue una decisión autónoma ni independiente, sino que fue una decisión de la función ejecutiva. Imagínese usted, en el proceso electoral, en el día que tenían que llevarse a cabo las elecciones, él termina por confesar eso. En cualquier otro país medianamente democrático, eso hubiese sido un escándalo. Eso hubiese significado que cualquier legislador o cualquier asambleísta pida o la comparecencia del propio presidente de la República para que dé explicaciones sobre esa afirmación, o para que incluso se llegue a configurar el hecho concreto de que el presidente asumió responsabilidades o tareas o tomó decisiones que constitucionalmente no le competían a él. ¿Cómo así? Pues él tenía que meterse a estar diciendo que las elecciones tenían que modificarse de una fecha para otra. Él no tenía por qué interferir en aquello. La función electoral, y en este caso el CNE, es el único organismo que tiene que velar por la integridad y por la ejecución del calendario electoral, y en el ámbito jurisdiccional, el Tribunal Contencioso Electoral. Pero con este tipo de prácticas, el día de mañana nos va a terminar confesando el propio presidente Noboa, como casi que ya lo hizo, que él también le ha pedido que sentencie de tal o cual manera al Tribunal Contencioso Electoral en determinadas causas, a pesar de que, insisto, casi que ya confesó eso, cuando advertía él en esa entrevista en Radio Centro de que él no es dictador y de que todos pueden participar siempre que hagan primarias, siempre que no sean partidos que estén vinculados con tal o cual actividad ilícita desde la perspectiva de él, ¿no? Actuando casi que como fiscal, como tribunal penal, como tribunal contencioso electoral. Entonces, esto no es tampoco novedad, porque ya ha dado señales de que él es quien maneja no solo la función electoral, sino todas las funciones del Estado. Y por eso el expresidente Hurtado le catalogó como criptodictador. No fue gratuita esa adjetivación y esa categorización que le dio el expresidente Osvaldo Hurtado. Doctor Andino, ¿por qué Acción Democrática Nacional no busca la unión con su misma línea? También ya empieza a haber una separación, porque, a ver, Acción Democrática Nacional, si bien se vendió como pro, recuerdo tanto, decían que no eran anti nada, pero hemos visto que tiene una práctica constante dirigida hacia el neoliberalismo. No, pero también vemos una división con sus propios partidos de la misma línea, que son los partidos de derecha. De hecho, en las declaraciones del presidente, cuando se refería a Jaime Nebot, lo hacía pues de una forma que nos da a pensar que también se va en contra de los mismos partidos que en algún momento lo apoyaron incluso, ¿no? Que pidieron el voto para ellos. ¿Qué pasa aquí? ¿Ya también hay una rivalidad ahí? Yo creo que empiezan a verse varias fisuras que permiten advertir una erosión en el bloque de poder de la derecha ecuatoriana. Okay. Por un lado, me parece que escuchar las declaraciones del expresidente Osvaldo Hurtado, siendo un político de derecha y con todas las críticas que le podemos hacer, principalmente por el hecho que más se le cuestiona, la sucretización de la deuda de los agentes económicos del sector privado en el año 1983. Por fuera de eso, nadie puede poner en discusión que
es un actor relevante desde la derecha ecuatoriana y desde los sectores académicos e intelectuales orgánicos de la derecha de este país, pero principalmente de la derecha quiteña. Y si es que uno observa a Osvaldo Hurtado criticando de esa forma, ahí, por ejemplo, uno dice, significa que hay un alejamiento progresivo cada vez más latente entre Noboa, los grupos económicos que lo rodean, de los grupos y de las élites económicas políticas quiteñas, de las élites de centro derecha y de derecha quiteñas y de las élites serranas en general. Ahí uno ya advierte un primer elemento, una primera fisura. En el caso de la derecha costeña, me parece que lo poco que queda del social cristianismo intuye que lo que quiere hacer ADN es terminar de devorarse esas huestes social cristianas y que lo que quieren es terminar de comerse lo poco que queda de ese partido político. Y los hechos también así lo reflejan. ¿Cómo entender entonces que de la noche a la mañana la precandidata a la alcaldía de San Borondón, la señora Yunes, me parece, que era la favorita para ganar la alcaldía de San Borondón, haya decidido no participar? Yo creo que ahí operaron otro tipo de circunstancias políticas. Lo que viene haciendo el gobierno, presionando, amenazando, disuadiendo para que esos actores políticos no compitan y les dejen el camino libre. En este caso, dejarle el camino libre a Olsen para que se quede con el premio consuelo, entre comillas, de San Borondón, ya que le sacaron de la candidatura a la alcaldía de Guayaquil. Entonces, hechos como esos me parece que develan que lo que busca ADN es terminar de absorber a todas las estructuras social cristianas y terminar de liquidar a ese partido político. Y claro, ahí usted tiene un actor como Jaime Nebot, que por más que esté en el ocaso de su vida política, aunque esté ahora de alguna manera en el ostracismo de su carrera política, no querrá tampoco pues que se lo recuerde por la última etapa de su liderazgo, es decir, por estos últimos hechos, sino más bien intentará de alguna manera sostener ciertas estructuras mínimas o bases incipientes del social cristianismo ante esta arremetida de ADN. Entonces ahí se observan estas fisuras en este bloque de la derecha y terminaría diciendo algo. Creo que hay fisuras también con la derecha económica de este país porque Noboa es come solito. Noboa quiere acaparar todo en términos económicos con su grupo familiar. Noboa no es alguien que redistribuye el pastel de la riqueza para todos los sectores empresariales, industriales de la derecha ecuatoriana, sino que empieza a acaparar todo. Y eso no les gusta a esas oligarquías ecuatorianas porque lo empiezan a ver como un actor político demasiado codicioso que jala todo únicamente para su grupo más cercano o para los grupos más íntimos que gobiernan con él en Carondelet.